Muy buenas noches, mis hermanos. Qué alegría poder estar esta noche acá. Un saludo muy especial acá desde Cibate, Cundinamarca. Sí, les cuento que ha estado bastante frío por acá, pero gracias a Dios bien. Les cuento que acá, pues, con respecto de la problemática que tenemos en todas partes. Siempre ha sido pues difícil últimamente en esta parte, especialmente hay instituciones acá que se cuidan ciertas personas y ha sido como el lugar donde más tal vez han sido afectados y ha permitido como que esta pandemia tal vez llegue a otras personas. Entonces, ha sido como lo más fuerte en este momento. Pero en general bien, estamos hoy pues muy felices acá con mi esposa de poder estar compartiendo esta reunión con cada uno de ustedes. Eh, pues también veía eh, con hermanos que ha sido difícil tener la oportunidad tal vez de contactarse por este medio de internet. Eh, Algunos tenemos este privilegio de poderlo hacer, de poder escuchar los servicios, de poder tener las enseñanzas que tenemos. Hay otros hermanos que aún por toda esta cuarentena ha sido muy difícil. No tienen un servicio de internet. Si tienen para internet, no tienen para tal vez comer. Entonces ha sido bien complicado esa parte para algunas personas. También veo que hay personas que la tecnología les es difícil, se les dificulta, han tenido que, como que le huyen a todo esto. Entonces también, por ese motivo, tampoco han podido recibir tal vez enseñanzas como las que hemos recibido. Entonces, y también me impactaba mucho una conversación con un discípulo que esta semana que él tomó una decisión, en la cual pues la situación que se está viviendo, especialmente en Bogotá, vivir en Bogotá pues trae de cierta manera eh, muchos gastos, ¿sí? Esa persona pues venía de un lugar pues muy lejano, más o menos a mediados casi del Día de la Madre, pues tomó la decisión de irse donde su familia, pues a buscar de pronto un ingreso y ver pues, la decisión que tomó y tuvo que dejar a su esposa, a su hijo acá en Bogotá. Y, y les cuento esto porque tal vez a veces tenemos ese privilegio algunos de poder estar conectados, de poder tener enseñanzas como las que tenemos. Pero hay personas que no, hay personas que la verdad están pasando por momentos en los cuales, fuera de la situación de toda esta pandemia, de situación económica, hay hermanos y personas que no tienen esa oportunidad. Entonces, sí los animo mucho a que podamos seguir orando por tantas necesidades y también para que podamos tener la oportunidad de aplicar muchas cosas que en ese crecimiento del amor unos por otros. Pienso que el gran amor que va a crecer cada día en nosotros también va a ser de cuánto nos integremos unos a otros, suframos con otros, lloremos con otros, vivamos necesidades con ellos. Pienso que es la mejor experiencia que uno puede tener y el mejor lazo de amor que podemos cada día cultivar en nuestro corazón para que poder crecer en ese amor que Dios nos pide y quiere que nosotros podamos tener cada día más. Entonces, bienvenidos mis hermanos, bienvenidos, de verdad, muy agradecido de poder estar acá. Los dejo con mi esposa, que los quiere saludar. Sí, pues muy buenas noches para cada uno de ustedes, las amigas que nos acompañan, también las hermanas y en general para todos. Pues es un gusto poder estar aquí compartiendo de nuestras vidas también, poder saber que Dios está haciendo cada cosa en nuestro corazón. Dios ha actuado de muchas maneras y de gran manera.
Y en este caso, pues quería comentarles acerca de mi hijo, de Samuel Esteban. Por gracia de Dios ya se encuentra pues bien, mucho mejor. Pues creo que en otra oportunidad les había comentado, pero pues también decirles que pues hemos estado pendientes ahorita de una etapa de tratamiento en psicología o terapias en general para lograr recuperar algunas de las partes de su cuerpo que pues fueron deteriorándose a raíz del tumor cerebral. Entonces quisiéramos pues comentarles pues para que ustedes conozcan y adicionalmente darles las gracias por todo el amor que recibimos en todo momento y por el afecto que fue transmitido de muchas, muchas maneras hacia nosotros, hacia nuestra familia. Pues realmente lo llevamos en nuestro corazón y pues en este tiempo que estamos pasando de la pandemia, pues hemos notado que necesitamos aunar nuestros esfuerzos también para seguir ayudándonos y orando los unos por los otros, disponiendo pues de acuerdo a las necesidades y mirando pues qué podemos hacer. Básicamente quería comentarles eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Bueno, vamos a ir a Mateo 17, por favor. Mateo 17, específicamente, mi esposa nos va a leer Mateo 17:5, pero quiero que antes me acompañen, por favor, en una oración. Padre, te agradecemos tanto la oportunidad de podernos reunir, Señor, por este medio, Padre. Queremos pedirte, por favor, que nos ayudes, Dios mío, en medio de estas situaciones que se viven a diario, a poder tener un corazón tan obediente, Dios, a ti, a poder escuchar tu voz, a poder escuchar las palabras de Jesús, a poder ser personas que podamos practicar realmente tus palabras en nuestras vidas. Ayúdanos a que tú seas nuestro refugio, así como vemos en muchos hombres de la Biblia, como David, Señor, como Pablo, como Elías, como Moisés, que buscaban, Dios mío, ese refugio en ti. Ayúdanos a que nosotros podamos también tener ese corazón, Dios, como el de tu propio Hijo Jesús, que buscaba tanto, Señor, era tu voluntad acá en la tierra, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, en medio de las diferentes situaciones que se estén pasando, Padre, a vivir de una manera que siempre te agrade a ti y independientemente de lo que suceda, Padre, permítenos permanecer en ti, Señor. Que no sean nunca los resultados que yo pienso o yo quiera, sino los resultados que tú quieres, Dios, para nuestras vidas y que nosotros podamos, Padre, permanecer cada día unidos a ti, Padre. Gracias por este tiempo. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos ahí en Mateo 17, en el versículo 1. Comentábamos en reuniones anteriores de la transfiguración, ver la transfiguración y acompañado especialmente de Pedro, Jacobo y Juan. Me imagino fue algo único para los discípulos vivir algo así para ellos. Su rostro ser transfigurado como el sol, su ropa blanca como la luz, y haber tenido la oportunidad de ver acompañado a Jesús con personajes como Moisés, Elías, conversando, y aún Pedro en su emoción como diciendo si gustan tal vez hacer 3 albergues y poder quedarnos acá. Y quiero que tal vez lo recuerdo, esta escritura es porque veo que es algo único, algo especial de todo lo que vivieron los discípulos con Jesús. Algo, que una de las cosas en las cuales tuvo que ser muy impactante para sus vidas y que ellos la llevaron siempre guardadas en su corazón, tal vez esos recuerdos, tal vez lo que pasaron, tal vez lo que vivieron, tal vez esa experiencia que tuvieron junto a Jesús y escuchar. Aún ahí
Versículo 5, por favor, Linda, lo lees. Versículo 5. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Esas palabras que retumban, este es mi hijo amado, estoy complacido con él. Escúchenlo. Algo que me impacta mucho, esas palabras que realmente eran de escuchar a Jesús, de escuchar sus enseñanzas. En el caminar con Dios hay muchos momentos muy especiales que hemos vivido, como solteros, como tal vez estudiando y trabajando, que era un grupo de dinámicos, como en universitarios, como vivíamos cosas muy especiales con Dios. Hemos tenido la oportunidad ahora casados, con hijos, y hemos visto muchas cosas de Dios, su reconciliación, su amor, su provisión para nosotros, su fidelidad, su gracia, su perdón y muchas cosas que la verdad me quedaría tiempos contar de tantas cosas que he visto de Dios. Pero también hay momentos en los cuales se ha pasado que han sido muy difíciles para mi vida, para mi esposa, en especial lo que ha sido desde junio del año pasado, que comenzamos a tener esta situación con nuestro hijo mayor. Fueron situaciones en las cuales pues jamás nos esperábamos. Y para mí es como qué difícil es escuchar en los momentos difíciles la voz de Jesús. Sí, es algo que es muy difícil escuchar. Si le quieres poner un título hoy al mensaje, se llama Escuchar a Jesús en medio del sufrimiento. Escuchar a Jesús en medio del sufrimiento. Y especialmente cuando vienen momentos difíciles, momentos que tal vez son, que uno no se espera que los va a vivir, que son nuevos para uno, que no hay como algo en lo cual uno pueda aferrarse. Me acuerdo tanto con nuestro hijo, en todo este proceso que ha sido. Era muy fácil tal vez poner la confianza en muchas cosas alrededor que habían para tal vez solucionar esta situación. Tal vez poner nuestra confianza en la institución como tal, el hospital. Aunque la ayuda que hemos recibido allá ha sido y sigue siendo, porque siguen tratamientos allá, ha sido muy especial, pero muchas veces queríamos poner como esa confianza en la institución, tal vez en los profesionales, a pesar de su gran esfuerzo y su gran capacidad. Muchas veces ellos mismos nos decían, nos sentimos impotentes ante lo que está pasando. Me acuerdo un gran eminencia y un gran doctor nos decía, la verdad, me siento impotente ante esta situación que están pasando ustedes, aún con su hijo. Y era como ni siquiera podíamos poner una confianza tal vez en algo médico en ese momento. En el medicamento, eran como los medicamentos que se prueban con respecto de estas situaciones, son medicamentos en los cuales no se tienen siempre los mismos resultados, varían mucho. Siempre decían, vamos a tal vez a ponerle esto, pero no sabemos realmente si funcione o no. En la tecnología, tal vez poner la confianza, tal vez a ver si encontraba algo más, pero realmente no podíamos confiar tampoco en ella. Lo que sí nos dimos cuenta es que teníamos que ver y poner nuestra confianza pues en Jesús. Lo que nos dimos cuenta, lo que tuvimos que como poner nuestro corazón, muchas veces arrepentirnos de realmente de que nuestra fragilidad humana
que nuestros conceptos, que nuestras ideas o que lo que quisiéramos poner no iba a ser realmente lo que iba a ayudar en ese momento. Hay una escritura que está ahí en Mateo 17:7. 17:7. Mateo 17:7. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Sí, pues a mí me fuera de ver a los discípulos postrados después de escuchar la voz y ver la ternura de Jesús en ese momento, de ir y tocarlos y decirles, levántense, no tengan miedo. Pienso que en este proceso lo que ha sido con mi hijo, he tenido mucho miedo, mucho dolor. Pienso que ha sido lo que más me ha inundado, es el dolor. Me conecto mucho con nuestro hermano Euro, de hace 8 días nos contaba. A veces uno como padre desea realmente que eso que le está pasando a un hijo le pase a uno, pero no a un hijo. El dolor que siente uno como padre es un dolor que pareciera que se le fuera a desprender algo dentro del corazón. Eh, es algo que no puedo como describir el dolor que uno siente cuando, cuando está pasando una situación así. El dolor es muy fuerte, especialmente cuando hay situaciones en un hijo. Eh, y era algo en lo cual tenía que realmente darme cuenta de que necesitaba realmente enfrentar esta situación, y veía que la única solución era pues, realmente seguir a Jesús, y a través de lo que Dios me permitió vivir y, y de cierta manera comprender por medio de su espíritu. Eh, También Dios ponía como ciertas personas a que me ayudaran en ese momento. Recuerdo tanto visitas de hermanos cuando tal vez yo no podía más. La verdad, eran casi 12 horas en la clínica y, y salir y enfrentar realmente muchas cosas tal vez que no había asimilado dentro de la clínica y enfrentarlas afuera. Y de repente ver que Dios ponía por medio de su compasión y por medio de hermanos, tal vez una visita de un hermano que precisó, iba a visitarme, poder hablar, poder llorar, eh, escuchar sus oraciones, sus abrazos, sus notas, sus llamadas, nos daban como aliento otra vez para seguir y otra vez para poder seguir este proceso. De verdad, hubo momentos en los cuales yo pensaba que no iba a poder con esta situación. Eh, me comencé a tomar decisiones. Una de las decisiones que tomé fue comenzar a estudiar la Biblia, de muchos libros que me ayudaron en esa época, muchas cartas, la carta de Filipenses, la carta de Primera y Segunda de Pedro, eh, Hebreos, fue una carta que me ayudó mucho, de la historia de Job, y muchos más, cosas en las cuales Dios me mostraba a través de las escrituras que podía realmente refugiarme para poder enfrentar esta situación, porque sinceramente era muy difícil y en momentos creía que no podía hacerlo, humanamente no podía asimilar esta situación.
no se veía nada claro en el momento, los resultados, un médico decía una cosa, otro decía otra, pero era muy difícil como confiar en que realmente iba a haber algo diferente en ese momento. Hay un salmo, pues yo creo que los salmos también fueron muy de acogerme mucho. Quiero recordar solo uno, el Salmo 18:2, dice, El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios el peñasco que me refugio, en que me refugio. Es mi escudo el poder que me salva, mi más alto escondite. y me impactaba mucho ver a David después de ser librado de Saúl, del rey Saúl, y ver cómo poner la confianza que Él es mi roca, mi amparo, mi libertador. Él es el peñasco, es el refugio. Él es mi escudo, mi más alto escondite. Era como, decía, si Él pudo realmente ocultarse dentro de Dios en un momento tan difícil como lo que estaba pasando ahí, pues también quiero tener la oportunidad de poder acercarme a Dios y refugiarme en este momento que era tan angustioso para mí. Había momentos en los cuales salía muy mal de la clínica, me quedaba muy cerca de un hermano, pues llegaba a la habitación y había días en los cuales no quería, sinceramente no quería que pasaran, no quería enfrentar otro día, no quería hacerlo. Humanamente yo no quería, yo decía, no quiero cerrar los ojos, le decía a Dios, no quiero dormir porque sé que mañana tendré que enfrentar otra situación y es dolorosa y es difícil. Entonces, había momentos así como tan depresivos que era difícil realmente, pero vi mucho esto, como poderme refugiar en Dios, mucho poder pedirle a Dios que me ayudara en ese momento y pude ver mucho de Él en mi corazón y en mi familia, en personas para que Dios les ponía siempre lo que yo necesitaba escuchar y la ayuda que necesitaba para ese momento. Y eso solamente pienso que lo hace Dios por medio de su Espíritu. También veo mucho que en momentos tuve que mirar mi fe, ¿sí? Que no viene de creer, solamente que viene de creer en Dios, a pesar de no ver mis resultados. No quería como realmente ser muy reverente ante Dios, de seguirlo a pesar de lo que sucediera conmigo. Y también ver ejemplos en la Biblia como el de Job, como hermanos aún dentro de la congregación, que admiro mucho, que a pesar de las situaciones que han pasado, se han mantenido, a pesar del sufrimiento, a pesar de la pérdida de seres tan queridos que han tenido, pero se han mantenido. Entonces, ahí en Hebreos 11, 32, 40. Hebreos 11, 32, 40. ¿Sí? Dice, Hebreos 11, ¿Qué 32. más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así.
Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios había preparado algo mejor. Sí, pues esa escritura también era como un refugio en medio de esta situación, pero también ver la fidelidad que muchos tuvieron en ese momento. Muchos obtuvieron muchas cosas, sí, pero hay otros que no recibieron muchas cosas que tal vez eh, aún hasta sus propias vidas tuvieron que entregar, fueron aserrados, ¿sí? Entonces dije, yo tengo que tomar una decisión, yo tengo que creer acá, y esa creencia que viene de creer en Dios, a pesar de no ver mis resultados. Tal vez, decía Dios, si ya es tu voluntad, pues con mi hijo, pues tengo que aceptarla también, ¿sí? No todas las veces, eso que en el cristianismo, como les contaba al principio, eh, tiene uno cosas increíbles con Dios, pero también hay cosas en las cuales quiero aceptar, que también es la otra, debo de aceptar también cosas en las cuales, que a pesar de que no entienda, no comprenda, Dios tiene un plan ahí. Muchas veces con confiar. Cuando comenzó esta pandemia, mi hijo todavía estaba en radioterapias y hay momentos en los cuales entrábamos a instituciones y nos tocaba confiar, plenamente confiar en que Dios lo iba a cuidar, que Dios iba a estar ahí y que sucedería lo que mejor a él le parece, ¿sí? Porque no podía ocultarlo y él tenía que seguir su tratamiento. Hace poco hablaba con él y me decía, era con respecto de que yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo se sentía en medio de cada procedimiento? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo él iba en cada procedimiento? Y algo que me decía que era que él sentía una paz que realmente lo llenaba y que le daba fuerzas para poder enfrentar cada cosa. Eh, para mí me hacía el reclamo de que decía, pero papá, tú en todo el procedimiento del que yo estuve en la clínica se la pasó, fue llorando, y yo no he llorado, que es el que me ha tocado, ¿sí? Entonces era algo en lo cual veía él mucha la fortaleza que Dios le daba a él, que era el que estaba pasando eso. Momentos que fueron muy tensos, que no veíamos una respuesta. Aún me acuerdo tanto que le dije, hijo, si Dios te llamara hoy, ¿sí? Si ya dijera ya, bueno, ya no más, Samuel Esteban, te llevo a los 12 años, ¿tú qué piensas? Y entonces me responde con su sonrisa y su forma de ser, bueno, papá, pues yo me adelanto, nos vemos en el cielo, fueron sus palabras. Eh, para mí fue, pues, muy especial escuchar sus palabras y, y su confianza. Pero veo eso, solamente Dios es el que pone una tranquilidad en nuestros corazones para saber enfrentar cada cosa. Hay una escritura ahí, Mateo 19:22. Mateo 19:22. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y nosotros como padres, siempre con mi esposa hemos querido pues darle lo mejor a nuestros hijos. Pero asistíamos a nuestras reuniones, siempre hemos servido en lo que Dios nos ha permitido servir dentro de la congregación. Eh, pero tal vez nos esforzábamos por darle una buena educación. Él estudia arte desde los 8 años, le encanta el arte, él quiere ser artista plástico.
y estudiaba inglés, una buena institución. Él le daba la natación. Y de cierta manera era como padres, como pues darle cosas que tal vez él se defienda. Pero tal vez pensar en el reino de Dios no era una prioridad, de cierta manera. O sea, por más que tal vez nosotros tuviéramos, seamos miembros de la iglesia o damos parte, o él escuchaba aún enseñanzas, no era una prioridad en su corazón, no era una prioridad, ¿no? ¿Sí? O sea, me puse a pensar muchas cosas sobre realmente el reino de Dios. Eh, yo tuve que reevaluar y mirar qué es lo que más importa en el poco tiempo que estamos en este mundo. Uno piensa que los tiene a los hijos o a los seres queridos para siempre, pero la verdad es que a veces no pasa así. A veces los que, lo que uno espera es que los hijos lo entierren a uno y no tal vez al contrario, pero a veces no pasa así. Y a veces no se le da esa prioridad de llevar cada día las enseñanzas del reino de los cielos a, a que tal vez sea algo profundo en su corazón y poder realmente enseñar sobre el reino de los cielos. Entonces pesan a veces más cosas, esas posesiones que tenía este joven. A veces pensamos mucho más eso, o sea, por eso sí hay un gran esfuerzo, un gran sacrificio, pero realmente por enseñarles el reino de los cielos es algo que tuve que evaluar y mirar y tomarlo en serio, porque no sé en qué momento tal vez se pueda partir cada ser querido que está a mi alrededor. Ahí en segunda a los Corintios 1:11, segunda a los Corintios 1 del 1 al 11. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos en toda la región de Acaya. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de la muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Recordemos, el Padre, Él es un Padre misericordioso, un Dios de toda consolación. Nos consuela en nuestras tribulaciones. Es para nuestra consolación y para nuestra salvación. La escritura en la cual el apóstol Pablo estaba pasando, la persecución, las cosas que pasaban alrededor, las situaciones que estaban pasando en ese momento, eran muy difíciles. Aún no podían confiar en sí mismos, no podían confiar en sus propias fuerzas, pero sí, realmente como resalta ese Padre misericordioso, ese Padre de toda consolación, ese Padre que realmente nos podemos refugiar, como hablaba también David, y podemos hacerlo, podemos refugiarnos en Él. Él nos dará las fuerzas para poder enfrentar
aún las situaciones que estemos pasando, por más difíciles que sean. Mi esposa les quiere compartir algo. Bueno, pues también quiero compartirles acerca de la misericordia de Dios y en particular, pues en el tiempo que pudimos vivir con nuestro hijo la situación de enfermedad, cómo Dios fue cubriendo cada una de nuestras necesidades en su momento, cómo Él fue como motivándonos a salir adelante, nos dio el ánimo, el consuelo que necesitamos y todo fue a través de cada hermano, de cada hermana que pues mediante sus oraciones y mediante una llamada pues nos decían, ¿no? Eh, recuerdo ahora una escritura y quiero comentarles, está en Oseas 2, 14 al 15. Y dice, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, en el versículo 14. Y siento que Dios me llamó de alguna forma a una restauración en mi fe. Pienso que cuando pasan situaciones difíciles en nuestra vida, nos vemos sometidos eh, pues a una situación difícil, pero más de restauración o más de ánimo que cualquier otra situación o que de alguna otra forma. Y pienso también que la restauración en mi caso fue dada porque siento que primero Dios me pudo llevar a un desierto y de alguna forma con mi esposo vivimos una especie de desierto, pero también nos habló al corazón y nos animó tanto y nos ayudó a entender la situación y a vivirla y a saberla enfrentar, que fue algo muy, muy valioso para nosotros. Y lo otro que dice en el versículo es, en el 15 dice, y les daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantarán como en los tiempos de la juventud. Y vemos cómo Dios para su pueblo de Israel, en su momento pues los llamó para adelantar un juicio cara a cara y para restaurarlos, pero en un segundo momento también los problemas fueron terminando y de alguna manera dio una puerta de esperanza. Y es así como pues yo pienso que me sentí en un momento determinado como con cierta esperanza de creer en que en Dios debo poner mi esperanza totalmente, que no existe nada en lo que yo pudiera poner mi fe o mi confianza más allá de lo que Dios tenía para nosotros. Y el plan que Él tenía pues era perfecto. Realmente reconozco cómo la situación de mi hijo era básicamente una pequeña célula que estaba en su cerebro que no llegó a culminar en su destino final, es decir, se desarrolló allí de manera equivocada, pero esto me ponía a pensar tanto en el Salmo 139, donde Dios dice que nos conoce desde nuestro vientre y que Él sabe en el momento en que somos formados. Y es así como cada día yo pensaba en esa escritura y decía, bueno, tú desde el comienzo ya conocías la realidad de nuestro hijo y sabías que allí esa célula que estaba en ese punto pues no era el lugar adecuado y necesitaba salir de allí. Y pues eso me animaba mucho a creer que desde el comienzo él estaba en control de todo, desde el comienzo de la gestación de nuestro hijo. Y pues doy gracias a Dios por cada situación que nos hemos visto enfrentados, porque aviva más nuestra fe, porque digamos, como dice la escritura en Hebreos 11, nuestra fe es puesta a prueba y, y sometida en el crisol. Y así siento que de alguna manera fue puesta nuestra fe día a día y pues estamos aquí creyendo y confiando fielmente en Él y sabiendo que pues muchos de nuestros hermanos en este momento están pasando por situaciones eh, difíciles también, no sé la dimensión, pues porque no puedo estar en su lugar o en sus zapatos, pero sí sé que son tan difíciles y solo pienso que el amor que Dios nos da a través de las oraciones que cada uno de nosotros realizamos o que podemos tener para ayudarnos o una palabra de ánimo, pues es tan valiosa que vale la pena hacerlo. Es eso, pues mis hermanos, quería compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, mis hermanos. Pues queríamos compartirle
esto que fue pues algo que esperamos que en algo te ayude, la verdad, no. Cada uno pasa diferentes situaciones, pero sí vemos un Dios muy poderoso, un Dios único, un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso y un Dios que nos ayudará en medio de esta situación. De verdad, un fuerte abrazo desde acá, con mi esposa, con mis hijos, y gracias por su fidelidad y por su amor. Muchas gracias. Los dejo con Ebro y su esposa. Buenas noches, hermanos. Gracias, Wilson.